estabilidad de una buena democracia, de una democracia que hay que seguirla mejorando, que yo creo que esa Constitución contribuye a mejorar. El legislador reconoció que fue por mandato del presidente de la República que se aprobó esa ley. Entiende que no hubo violación constitucional porque en ninguna parte de la Constitución de la República establece que para la aprobación de esa ley se necesite el voto de las 2/3 partes. Por otro lado, el funcionario se encargó de expresar la excusa del gobernante por no asistir a esta actividad y dijo que el jefe de Estado ratifica su voluntad de que esta iniciativa participativa anticorrupción tenga éxito. En esta actividad, tanto el representante del Banco Mundial, Robin Senderovich, como el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, aseguran que existe la voluntad política de parte del gobierno para combatir la corrupción administrativa, ya que esta a quien más afecta es a los más pobres del país. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Francis. En este tenor, el expresidente Hipólito Mejía calificó de excesivo y abusivo el poder que tendrá el presidente de la República en el ámbito del Consejo Nacional de la Magistratura. El recién escogido candidato presidencial del PRD anunció su respaldo al rechazo de sectores empresariales y de la sociedad civil a la aprobación de modificaciones introducidas al Consejo Nacional de la Magistratura como una mayoría simple por parte de la Cámara de Diputados. Mejía cree que los diputados han incurrido en un golpe de Estado institucional para otorgar mayores poderes al Poder Ejecutivo en el seno del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, atribuyó a intereses políticos y grupales las críticas vertidas por más de una decena de organizaciones de la sociedad civil contra la forma en que fueron aprobadas las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Heidi Galicia nos cuenta más. La aprobación de observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura ha creado un revuelo porque diferentes entidades de la sociedad civil han advertido sobre el poder que tendría el presidente de la República en el control de ese órgano. Sin embargo, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, defendió la decisión asumida por el Congreso Nacional en torno a esta legislación y atribuyó a la oposición a una lucha de intereses. Señores, aquí todo es por interés. Ellos son los que están... Aquí todo es por interés. ¿O no impusieron lo de los 75 años de edad cuando solamente se impone a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional? Cuando el artículo 151, numeral 2, establece claramente que la edad de retiro es solamente para la Suprema. Mientras el diputado PRDista Hugo Tolentino Dip advirtió que se incurrió en un exceso en la forma como fueron acogidas las observaciones del Poder Ejecutivo. Y fue aprobada de una manera grosera, por mayoría absoluta, es decir, por más de la mitad de los legisladores, de una manera, empujada. De su lado, el senador Tommy Galán rechazó que haya violación a la Constitución. Y frente a posiciones diversas, creo que la misma ley establece los mecanismos de apoderamiento de algunas instancias para que sea la que, por medio de sentencia, se pronuncie cuál debe ser la interpretación. Organizaciones de la sociedad civil han amenazado con recurrir ante la Suprema Corte de Justicia para la aprobación de la ley que crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Heidi Galicia, Noticias Telemicro. El Partido Revolucionario Dominicano someterá un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobada ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Orlando Jorge Mera, secretario general del partido, afirma que el presidente Leonel Fernández pretende tener control absoluto en el Poder Judicial. Esta mañana nos reunimos con el vocero de nuestro bloque de diputados y el PRD también va a depositar una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para que se declare inconstitucional la aprobación de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, porque lamentablemente el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana lo que ha hecho es violar su propia Constitución.
Recordemos que el expresidente Hipólito Mejía también consideró excesivo y abusivo el poder del presidente de la República en organismos del Poder Judicial. Y a propósito, el embajador de Estados Unidos en el país, Raúl Izaguirre, y el representante del Banco Mundial, Robin Senderowicz, consideraron que en la República Dominicana falta aplicar medidas más efectivas y contundentes para prevenir y combatir la corrupción administrativa. Teresa Chapman con el reporte. El tema de la corrupción en el país fue analizado en esta actividad de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, principalmente los avances alcanzados por el gobierno para prevenir y enfrentar este mal en la administración pública. Sin embargo, el embajador de los Estados Unidos cree que las acciones deben ser incrementadas para manejar los fondos del Estado con mayor transparencia y eficacia. Hay elementos que están a favor de eliminar la corrupción y hay elementos que impiden. Pero como digo, lo bueno y lo que me da optimismo es que hay un compromiso serio. El representante del Banco Mundial aboga por mayor voluntad política para frenar el dolo en el Estado. Hace falta tener recursos para hacerlo, hace falta la voluntad política para poder hacerlo y hace falta tener instancias de seguimiento para ver que todo lo anterior se cumpla. Mientras el presidente del Comité de Ética de la Presidencia, Marino Vinicio Castillo, considera que la corrupción forma parte de la cultura de los dominicanos. Es un trabajo complicado en el sentido de que hay que luchar contra una especie de cultura de corrupción que está arraigada no solo en la administración pública, ¿no?, en la mente generalizada de gente. De su lado, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Manuel Labrado, advirtió que la corrupción frena el progreso de los pueblos. La corrupción es un problema que hay que eliminar porque con corrupción no se puede crecer, ¿no? Entonces realmente es un problema difícil, complejo. En esta actividad, el gobierno presentó los avances de la Iniciativa Participativa Anticorrupción con la implementación de al menos 30 propuestas para garantizar la transparencia en la administración del Estado. Teresa Chapman, Noticias Telemicro. Bueno, vamos a una pausa, Milagros, pero al regresar una información muy importante, los empresarios están dispuestos a dialogar para un aumento de sueldo. Esto y más al regresar.